En los campos de tabaco del Maryland colonial, bajo las ondulantes colinas del condado de Anne Arundel, yace un secreto tan perturbador que la Iglesia Católica ha pasado más de 2 siglos intentando borrarlo de la historia. Entre 1734 y 1768, 12 parroquias en toda la colonia quedaron bajo el control de una familia cuyo nombre aún hace que los feligreses mayores se persignen con miedo. La familia Thornton no solo servía a Dios, lo manipulaba, utilizando el acto sagrado de la confesión para construir un imperio de terror que haría que el crimen organizado moderno pareciera un juego de niños. Lo que estás a punto de escuchar ha sido reconstruido a partir de archivos eclesiásticos sellados, diarios codificados descubiertos en la pared de una granja de Maryland en 1892, y testimonios que fueron suprimidos durante casi 3 siglos. Esto no es solo otro relato de corrupción religiosa, es la historia de cómo 3 hombres utilizaron el confesionario para controlar toda una colonia mediante chantaje, veneno y el abuso más retorcido de la confianza sagrada jamás documentado en la historia americana. Antes de continuar con la historia de la familia Thornton y su red de terror eclesiástico, debo preguntarte algo: este canal no es para todos. Solo para las almas más valientes que se atrevan a descubrir los oscuros secretos que la historia intentó enterrar. Si eres uno de los pocos lo suficientemente valientes para escuchar estos relatos prohibidos, presiona el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y estoy curioso, deja un comentario abajo diciéndome desde qué estado o ciudad nos escuchas. ¿Eres lo suficientemente valiente para decirnos dónde estás mientras nos adentramos juntos en esta pesadilla? Ahora, volvamos a Maryland, 1734, cuando el mal llevaba el collar de un sacerdote. El otoño de 1734 encontró al Maryland colonial en una posición precaria entre tensiones protestantes y católicas, un campo de batalla religioso donde la influencia católica de la familia Calvert aún mantenía su poder a pesar de la creciente presión anglicana. En esta atmósfera volátil, el pequeño puerto de Avonwood, a orillas del río 7, a unas 20 millas al sureste de Annapolis, representaba todo lo que la Iglesia Católica luchaba por preservar en el Nuevo Mundo. Avonwood no era grande según los estándares coloniales, quizás 800 almas repartidas entre plantaciones de tabaco y los modestos negocios que la servían, pero lo que le faltaba en tamaño, lo compensaba en influencia. Las familias católicas del pueblo controlaban gran parte del comercio de tabaco que fluía por la bahía de Chesapeake, apareciendo sus nombres en manifiestos de embarque que llegaban desde Londres hasta el Caribe. Los Curters poseían 3 plantaciones y una flota de barcos mercantes. La familia Whitmore controlaba el mayor almacén de tabaco entre Baltimore y Annapolis. Los Ashford habían construido su fortuna tanto en el tabaco como en el menos discutido pero altamente rentable comercio de esclavos. En el corazón de este enclave católico se erguía la iglesia de San Bartolomé, una modesta estructura de ladrillo cuyo campanario podía verse desde los barcos que ingresaban al río 7. A diferencia de las grandiosas catedrales de Europa, San Bartolomé reflejaba la sensatez práctica de la arquitectura colonial: bancos de roble robustos, ventanas de vidrio sencillo y paredes gruesas diseñadas para soportar tanto los húmedos veranos de Maryland como las ocasionales incursiones de piratas que aún se enorgullecían de navegar por Chesapeake. Pero lo que había dentro de esas paredes haría infame a San Bartolomé. A finales del verano de 1734, el padre Thomas Thornton llegó para servir como párroco, trayendo consigo una solicitud inusual. Quería instalar nuevos confesionarios, no 1 ni 2, sino 4 cámaras de madera elaboradamente construidas que afirmaba servir mejor a las necesidades espirituales de su creciente congregación. El padre Thornton no era lo que la mayoría de los feligreses esperaba de un sacerdote: alto e imponente, casi 6 pies de estatura, con cabello prematuramente gris y penetrantes ojos azules. Poseía una inteligencia que parecía casi depredadora. Hablaba con el acento refinado de alguien educado en seminarios europeos. Sin embargo, había algo en su manera que sugería que comprendía las crudas realidades de la vida colonial mejor que la mayoría de los hombres de la iglesia. Cuando sonreía,
lo cual hacía a menudo durante esos primeros meses. La sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Lo que los feligreses de San Bartolomé no sabían era que el padre Thornton había pasado los 5 años anteriores viajando por todo Maryland, visitando parroquias católicas y tomando nota cuidadosa de sus miembros más ricos e influyentes. Había estudiado sus negocios, conexiones familiares, fortalezas y, lo más importante, sus posibles vulnerabilidades. No había venido a Avonwood para salvar almas, había venido a cosechar secretos. Los confesionarios que el padre Thornton instaló eran verdaderas obras maestras de artesanía engañosa, construidas por su sobrino Marcus, un carpintero hábil que supuestamente había aprendido su oficio en Filadelfia. Cada confesionario parecía ser uno estándar de 3 cámaras, un compartimiento central para el sacerdote, flanqueado por 2 cámaras para la penitencia. La construcción de roble oscuro y las intrincadas cruces talladas les daban un aire de santidad que impresionaba incluso a los feligreses más adinerados. Pero oculto dentro de las paredes de cada confesionario había una innovación que habría horrorizado a los fieles si la hubieran descubierto. Marcus Thornton había construido una serie de tubos de metal huecos que iban desde cada cámara de penitentes a una cámara de grabación oculta bajo la iglesia. Estos tubos, fabricados de estaño y cuidadosamente angulados para transmitir el sonido sin distorsión, permitían que cada susurro de confesión se escuchara y se grabara en el sótano. El sistema de grabación en sí era ingeniosamente simple. Los tubos metálicos se conectaban a pequeñas cámaras de eco revestidas de superficies metálicas curvas que amplificaban el sonido. Una persona posicionada en la cámara del sótano podía escuchar las conversaciones de los confesionarios con una claridad sorprendente, pero el padre Thornton fue un paso más allá. Entrenó a su sobrino menor, Samuel, para transcribir estas conversaciones usando un cifrado de su propia invención, creando registros permanentes de cada confesión hecha en San Bartolomé. La primera víctima del plan de los Thornton se reveló una fría mañana de febrero de 1735, aunque él no tenía idea de que estaba entrando en una trampa que llevaba 6 meses en preparación. Richard Wetmore entró en San Bartolomé esa mañana de martes, cargando con un peso que lo había consumido durante semanas, como uno de los comerciantes de tabaco más exitosos de Avonwood. Whitmore era conocido en toda la colonia por su estricta adherencia a la doctrina católica y sus generosas donaciones a la Iglesia. Su reputación se basaba en la integridad, la equidad en los tratos y la rectitud moral que hacía que otros comerciantes lo buscaran como socio comercial. Pero Richard Wetmore tenía un secreto que habría destruido todo lo que había construido. 3 meses antes, mientras realizaba negocios en Annapolis, Whitmore había conocido a una joven llamada Catherine Mills, una sirvienta contratada que trabajaba en la taberna donde él se alojaba durante sus viajes de negocios. Catherine tenía 19 años, hermosa de una manera que hacía que los hombres olvidaran sus votos, y atrapada en un contrato de servidumbre que no expiraría por otros 4 años, lo que comenzó como una conversación casual llevó a algo que la doctrina católica consideraba uno de los pecados más graves: adulterio. Cuando Whitmore se arrodilló en el confesionario esa mañana de febrero, su voz apenas por encima de un susurro, vertió su culpa ante el padre Thornton, habló de su vergüenza, de su traición a su esposa Margaret, de la violación de sus votos matrimoniales sagrados, describió su relación continua con Catherine, sus planes para comprar su contrato de servidumbre y su terror de que el asunto fuera descubierto y destruyera la reputación de su familia. El padre Thornton escuchaba con la compasión práctica de un confesor, ofreciendo palabras de consuelo y asegurando a Whitmore que el perdón de Dios estaba disponible para todos los que verdaderamente se arrepentían. Prescribió una penitencia de oraciones y donaciones caritativas, luego bendijo a Whitmore mientras salía del confesionario con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Pero en el sótano bajo San Bartolomé, Samuel Thornton había transcrito cada palabra de la confesión de Whitmore, codificándola con el cifrado que su tío le había enseñado. La caligrafía del joven era precisa, registrando detalles que pronto se convertirían en armas. Catherine Mills, sirvienta contratada en la taberna Brass Lantern en Annapolis,
titular del contrato Jonathan Pierce. Relación en curso desde noviembre de 1734, Whitmore planea comprar la servidumbre ese mismo mes. La transformación de esta confesión sagrada en un instrumento de chantaje comenzó exactamente una semana después. El padre Thornton solicitó una reunión privada con Whitmore, alegando que necesitaba discutir un asunto de urgente importancia espiritual. Se encontraron en el despacho del sacerdote un jueves por la noche. La habitación iluminada solo por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes llenas de textos teológicos. Richard, comenzó el padre Thornton con voz cálida que parecía genuina, he estado orando extensamente sobre nuestra conversación de la semana pasada, y Dios me ha revelado un camino que podría aliviar tu carga. Whitmore se inclinó con entusiasmo, su rostro reflejando la esperanza de que su consejero espiritual hubiera encontrado una solución a su crisis moral. La iglesia tiene gastos significativos en los próximos meses, continuó el padre Thornton. Planeamos expandir nuestras obras caritativas, quizás establecer un fondo para ayudar a sirvientas en situaciones difíciles, especialmente jóvenes que se encuentren en circunstancias vulnerables. La pausa del sacerdote fue perfectamente calculada, permitiendo que las implicaciones calaran antes de continuar. Creo que Dios te está llamando a hacer una contribución sustancial a este fondo, tal vez 50 libras inicialmente, con donaciones mensuales de 10 libras después. Esto demostraría la sinceridad de tu arrepentimiento mientras ayudas a otros que podrían encontrarse en situaciones similares a las de la señorita Mills. El color desapareció del rostro de Whitmore al darse cuenta de lo que acababa de suceder. El padre Thornton no solo había retenido cada detalle de su confesión, sino que ahora estaba usando esa información sagrada para exigir dinero. El rostro benevolente del sacerdote nunca vaciló, pero Whitmore pudo ver algo frío y calculador en esos ojos azules. Padre, nuestra conversación estaba bajo el sello de la confesión y así debía permanecer. El padre Thornton respondió con suavidad, nunca violaría esa confianza sagrada. Pero Dios me habla de muchas maneras, Richard, a veces a través de la oración, a veces mediante revelación divina. Me ha revelado tu deseo de ayudar a la joven Catherine, y simplemente te estoy ofreciendo una manera santificada de canalizar ese impulso caritativo. Whitmore permaneció en silencio, su mente mercantil calculando rápidamente las implicaciones. 50 libras era una suma considerable, pero manejable. 10 libras mensuales serían más difíciles, pero no imposibles. La alternativa, que se descubriera su aventura, destruiría su matrimonio, sus relaciones comerciales y su posición en la comunidad, y si contribuía a este fondo caritativo, creía que Dios bendeciría su discreción en todos sus asuntos personales. El padre Thornton respondió, la iglesia siempre ha sido un santuario para quienes buscan vivir vidas rectas lejos de las miradas indiscretas. Whitmore aceptó hacer los pagos, diciéndose a sí mismo que en verdad estaba realizando un acto de caridad que podría ayudar a otras jóvenes en circunstancias difíciles. No tenía forma de saber que era la primera de lo que eventualmente serían cientos de víctimas, ni que su confesión había sido el caso de prueba para un sistema de chantaje que se extendería por Maryland como una plaga. Esa noche, mientras Whitmore caminaba a casa por las tranquilas calles de Avonwood, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de febrero. No podía sacudirse la sensación de que su vida había cambiado fundamentalmente, que había cruzado un umbral invisible del que no habría retorno. Detrás de él, el campanario de San Bartolomé se alzaba contra el cielo estrellado como un dedo oscuro apuntando al cielo, o quizás a algún otro lugar completamente diferente. El éxito del chantaje a Whitmore convenció al padre Thornton de que su sistema no solo era viable sino potencialmente mucho más rentable de lo que había imaginado inicialmente. Durante los meses siguientes, comenzó a implementar la segunda fase de su plan, una expansión sistemática que eventualmente transformaría el paisaje religioso del Maryland colonial en su imperio criminal personal. La clave de esta expansión residía en sus dos sobrinos, ambos cuidadosamente preparados para sus roles en el negocio familiar. Marcus, el mayor, de 28 años,
poseía las habilidades técnicas necesarias para construir los confesionales modificados, mientras que Samuel, apenas de 21, había sido entrenado desde la infancia en el arte de la transcripción y codificación. Pero lo que hacía verdaderamente diabólico el plan de los Thornton era que ambos jóvenes eran sacerdotes legítimamente ordenados. Habiendo completado su educación en el seminario de Baltimore bajo la guía y apoyo financiero de su tío. Para la primavera de 1735, el padre Thornton había asegurado nombramientos para sus sobrinos en 2 parroquias adicionales. Marcus fue asignado a San Miguel en la ciudad portuaria de Easton, mientras que Samuel se hizo cargo de la parroquia en dificultades de San José, en la región tabacalera cerca de Chestertown. Cada nombramiento venía con la misma solicitud: permiso para instalar nuevos confesionarios para servir mejor a sus congregaciones. Isabella Ashford, con una mente afilada por años de estudios filosóficos y teológicos, había comenzado a sospechar de la verdadera naturaleza de las actividades del padre Thornton. Una tarde, lo confrontó con sus preocupaciones, pero él respondió con una mezcla escalofriante de aparente preocupación y amenazas sutiles. Temo que tu próximo matrimonio y las ansiedades naturales que conlleva puedan estar causándote pensamientos perturbadores. Tal vez deberíamos discutir estas preocupaciones en el contexto de la confesión, donde puedo ofrecerte la orientación espiritual adecuada, dijo con preocupación aparente. No tengo intención de confesarte nada, respondió Isabella con firmeza. En cambio, quiero que me expliques por qué tus sermones hacen constantemente referencia a los pecados específicos que los feligreses te han confesado en privado. ¿Por qué las familias que confiesan ciertos tipos de transgresiones luego reciben solicitudes de donaciones caritativas mayores? Y quiero que me expliques la construcción inusual de tus confesionarios. En ese momento, la máscara benevolente de Thornton se desvaneció, revelando algo frío y calculador. Sus siguientes palabras contenían una amenaza que Isabella reconoció de inmediato. Señorita Ashford, has desarrollado ideas peligrosas, ideas que podrían causar gran perjuicio a tu familia si se hicieran públicas. Tal vez sería prudente que te concentres en preparar tu matrimonio y dejes los asuntos teológicos a quienes tienen la formación adecuada. Isabella se levantó, decidida, pero su siguiente declaración la detuvo en la puerta. Confío en que esta conversación quede entre nosotros. Tu familia tiene una reputación intachable. Sería trágico que se viera dañada por acusaciones infundadas contra un siervo de Dios. Caminando hacia su hogar por las oscuras calles de Avonwood, Isabella comprendió que ahora era un objetivo. Las palabras de Thornton eran claras: cooperar o enfrentar consecuencias que podrían destruir a su familia. Pero estaba preparada. Su conocimiento y valentía le daban un plan para exponer la red de los Thornton o enfrentarse a la destrucción en nombre de la justicia. Su estrategia requería discreción, recursos y aliados. Había identificado el crimen, confirmado el método y confrontado a uno de los perpetradores. Ahora necesitaba pruebas para convencer a la jerarquía de la iglesia y actuar antes de que Thornton pudiera vengarse. La clave estaba en el sótano de St. Bartolomé, donde sospechaba que se encontraba el sistema de grabación de confesiones. Había estudiado la arquitectura de la iglesia durante años y había notado anomalías. Una puerta permanentemente cerrada, propiedades acústicas inusuales que sugerían cámaras ocultas y las frecuentes ausencias inexplicables de Thornton. Su oportunidad llegó durante el retiro anual de Cuaresma en marzo de 1737. La mayoría de los feligreses asistiría a los servicios especiales en Annapolis, dejando St. Bartolomé accesible para la investigación de Isabella. Pero primero debía neutralizar el riesgo de que Thornton descubriera sus actividades y llevara a cabo su amenaza contra su familia. Isabella ideó un plan estratégico digno de los comandantes militares de la época. Redactó una carta detallando sus sospechas sobre la red de los Thornton, incluyendo ejemplos concretos de la correlación entre confesiones y sermones posteriores, la construcción inusual de los confesionarios y las amenazas implícitas durante su reunión privada. Hizo varias copias y las entregó al obispo Carroll en Baltimore.
al gobernador de Maryland y a su primo Thomas Ashford, magistrado en Annapolis, en caso de que algo le sucediera. Estas cartas, custodiadas por un sirviente de confianza con instrucciones precisas, actuaban como un interruptor de muerto, neutralizando efectivamente la capacidad de Thornton de vengarse sin desencadenar una investigación completa. Con esta protección, Isabella se infiltró en el sótano de St. Bartolomé durante la segunda noche del retiro. Había obtenido las llaves gracias a su amistad con Margaret Wetmore, voluntaria y cuidadora de la iglesia. Lo que descubrió superó incluso sus peores expectativas. La cámara cerrada bajo el área de confesión se había convertido en un sofisticado centro de espionaje. Las paredes estaban revestidas con tubos de metal que transmitían sonido desde los confesionarios, y un sistema de reflectores amplificaba las conversaciones con claridad cristalina. Pero lo más condenatorio eran cientos de documentos codificados que llenaban varios armarios de madera, transcripciones de confesiones de casi 3 años. Organizadas por parroquia y referenciadas por los nombres de los confesores. Isabella pasó horas examinando los documentos, horrorizándose al comprender la magnitud de las actividades de la red Thornton. Los archivos contenían perfiles detallados de las víctimas, registros de pagos de chantaje y correspondencia entre los 3 sacerdotes Thornton sobre la expansión de su operación a otras parroquias en Maryland y Virginia. Un archivo marcado con símbolos desconocidos parecía contener la lista de feligreses problemáticos para la red. Isabella comprendió, con sangre fría, que varios de ellos habían muerto bajo circunstancias misteriosas en los últimos 2 años, supuestamente por causas naturales, pero los documentos codificados sugerían otra cosa. El descubrimiento más perturbador fue un plan detallado que los Thornton llamaban solución final, la expansión sistemática de su red de chantaje para abarcar todas las parroquias católicas de la región del Chesapeake, creando un imperio criminal capaz de controlar la vida económica y política de toda la colonia. Mientras fotografiaba documentos clave con una técnica de cámara oscura aprendida en sus estudios científicos, escuchó pasos desde el piso principal. Thornton había regresado antes de tiempo. Isabella apenas tuvo tiempo de apagar la vela y ocultarse detrás de un armario mientras el sacerdote inspeccionaba los tubos y archivos. Entonces hizo algo que confirmó los peores temores de Isabella. Sacó de un cajón cerrado un pequeño frasco con un polvo blanco. Isabella reconoció la sustancia de sus estudios de química y medicina, arsénico, el llamado polvo de herencia. Pasó casi 1 hora revisando archivos y tomando notas en su diario codificado. Al salir, cerrando la puerta del sótano, Isabella permaneció oculta otra hora antes de emerger. Su investigación confirmaba no solo la red de chantaje, sino que los Thornton estaban preparados para cometer asesinato para proteger su imperio. A la mañana siguiente, Isabella recuperó sus cartas del sirviente y añadió páginas documentando sus descubrimientos, incluyendo la manipulación del arsénico por parte de Thornton. Su decisión era crítica: esperar más evidencia o iniciar la investigación de inmediato. La urgencia llegó cuando Richard Wetmore cayó gravemente enfermo tras la comunión, con síntomas exactos de envenenamiento por arsénico. Isabella tenía menos de 24 horas para exponer la conspiración antes de que más víctimas sufrieran el mismo destino. Los Thornton habían operado durante casi 3 años y sus planes de contingencia eran complejos. Al despertar, vio a 2 hombres vigilando su casa. Su vida estaba en peligro inmediato. El enfrentamiento final entre Isabella Ashford y la red Thornton pondría a prueba su coraje, inteligencia y disposición a sacrificar todo para evitar que una conspiración criminal controlara completamente a la población católica de Maryland. La mañana del 15 de marzo de 1737, gris y fría, Isabella observó desde su ventana a los hombres que habían vigilado toda la noche. Richard Wetmore había muerto, sus últimos momentos marcados por los síntomas de envenenamiento que el médico local, Dr. Benjamin Crawford, había diagnosticado erróneamente como fiebre putrefacta. Isabella comprendió que su muerte era un mensaje y una declaración de guerra. Ella sería la próxima si no actuaba.
Pero Isabella había pasado la noche preparando su plan para destruir la red o exponer sus crímenes públicamente. Su estrategia aprovechaba una debilidad: la arrogancia de los Thornton y su confianza absoluta en que la sociedad colonial nunca creería a una joven mujer que los acusara. A las 8, Isabella salió de su casa y se dirigió a los dos hombres, sorprendiendo su vigilancia, con voz clara y fuerte. Informen al padre Thornton que la señorita Ashford solicita una reunión inmediata para discutir sus preocupaciones espirituales. Digan que tengo documentos que serán de gran interés y que estoy dispuesta a discutir los términos para su devolución. Uno de los hombres se dirigió a Bartolomé, mientras el otro permaneció vigilante. Thornton respondió en menos de una hora: se reuniría a las 14 en el santuario, supuestamente para asesoramiento espiritual por la muerte de Whitmore. El lugar era perfecto, la acústica permitiría que los testigos ocultos escucharan claramente. Entre ellos estaban el obispo Carroll, el magistrado Thomas Ashford, el Dr. Crawford y Margaret Webmore. A las 14, Isabella entró al santuario y encontró al padre Thornton esperando en el altar, su expresión habitual reemplazada por algo frío y depredador. La luz filtrada creó sombras largas, un escenario más propio de un juicio que de una sesión espiritual. Señorita Ashford, comenzó Thornton, entiendo que tiene preocupaciones sobre ciertos asuntos de la iglesia. Así es, padre, respondió Isabella, proyectando su voz hacia los testigos. He descubierto que usted y sus sobrinos operan una conspiración criminal que viola el sello sagrado de la confesión y utiliza a la autoridad religiosa para extorsionar y asesinar. El rostro del sacerdote se endureció. Son acusaciones graves, espero que tenga pruebas sustanciales. Tengo transcripciones de confesiones grabadas en su sótano, correspondencia codificada sobre pagos de chantaje y expansión de la red a 16 parroquias. También lo he visto manipular arsénico en el mismo sótano donde se grabó la confesión de Whitmore, quien murió ayer con síntomas de envenenamiento, dijo Isabella. Thornton avanzó, proyectando su sombra sobre ella. El trabajo que hacemos sirve a un propósito mayor del que su mente puede comprender. Explíqueme cómo chantajear a sus feligreses y envenenar a quienes amenazan su operación sirve al propósito de Dios, replicó Isabella, firme. La Iglesia Católica en Maryland existe bajo la autoridad protestante. Hemos creado un sistema que asegura la supervivencia de nuestra fe. Quienes contribuyen generosamente reciben protección, quienes amenazan, enfrentan consecuencias, confesó Thornton, sin saber que todos escuchaban. ¿Quiere decir que quienes se niegan a pagar son asesinados?, preguntó Isabella. Dios obra misteriosamente, respondió Thornton. Whitmore se volvió poco fiable, representaba una amenaza. Isabella entendió que él confesaba un asesinato, seguro de que ella no viviría para repetir sus palabras. ¿Y yo, padre? ¿También soy una amenaza?, inquirió. Eres una joven soltera haciendo acusaciones histéricas contra sacerdotes respetados. Nadie te creería, incluso si lo hicieras público, se descartaría como fantasías de una mente perturbada, pero no será necesario. Sabemos de tus actividades nocturnas en el sótano, de tu violación a la propiedad sagrada y de tu presencia en la casa de Whitmore la noche de su muerte, dijo con sonrisa aterradora. Thornton planeaba incriminarla, arruinando su reputación y matrimonio si se negaba. Incluso la amenazó con suicidio simulado para cubrir sus crímenes. Ha cometido un error crítico, padre Thornton, dijo Isabella, su voz resonando. Supuso que vine sola e indefensa. Bishop Carroll y los demás testigos emergieron. El color se fue del rostro de Thornton, bloqueado por hombres armados posicionados por Thomas Ashford. Thomas Thornton, dijo el obispo, por el poder que me confiere la Iglesia Católica, te despojo del sacerdocio y te excomulgo. Magistrado Ashford, queda bajo su custodia. Thornton intentó un último movimiento hacia un arma oculta. El disparo resonó por el santuario y quedó inmóvil, la daga a su lado.
El juicio posterior reveló la magnitud de la conspiración, chantaje, asesinatos y corrupción sistemática en 3 iglesias durante casi 4 años. Los sobrinos fueron arrestados, condenados y sentenciados. Los efectos sobre la comunidad católica y la sociedad colonial perduraron décadas. Isabella, aunque celebrada, también enfrentó críticas por su osadía. Se casó con Jonathan Pierce, pero continuó reflexionando sobre el precio de la justicia hasta su muerte en 1782. Los documentos codificados sugirieron redes similares en Virginia, Pensilvania y las Carolinas, dejando preguntas sin respuesta. ¿Cuántos secretos permanecen ocultos en los cimientos de las iglesias más antiguas de América? El último registro del diario codificado de Thornton decía: la cosecha es vasta, pero los trabajadores pocos. Otros continuarán lo que hemos comenzado.